La mayoría de las personas, si se les pidiera que enumeraran los grandes pueblos marineros de la historia, o más específicamente las grandes tradiciones de lucha naval, obtendrían una lista bastante uniforme. Obviamente, existen las dos grandes potencias navales de la modernidad en el Imperio Británico y los Estados Unidos, aunque este último ya no está exento de rivales. Y los navegantes de los primeros imperios transatlánticos en Portugal y España. China tuvo un breve periodo de prolífica construcción naval y navegación a principios del periodo moderno, pero no estaba interesada en tratar de aprovechar esto para una proyección de poder duradero. La China moderna busca rectificar esta oportunidad perdida. Una inmersión más profunda en los archivos mentales podría revolver a los antiguos fenicios, o quizás a las ciudades-estado genovesas y venecianas que dominaron el Mediterráneo a principios del periodo moderno. Están esos maravillosos vikingos, que lograron llegar a América en sus lanchas de casco abierto. Y aterrorizó y colonizó gran parte de Europa con su alcance náutico. Sin embargo, pocos pensarían inmediatamente en los romanos. Los romanos son, por convención y por reputación, una gran potencia terrestre. El sistema icónico de proyección del poder romano fue la legión, famosa por su disciplina, su versatilidad y su gran destreza en ingeniería de combate. Levantando carreteras, fortalezas y campamentos fortificados con facilidad, pisoteó a enemigos desde Gran Bretaña hasta Siria. En el imaginario popular, la armada romana es una mera nota a pie de página. La relegación de la tradición naval romana a las notas a pie de página es un fenómeno bastante interesante. Se deriva, de hecho, de una victoria naval tan total y completa que el control romano del Mediterráneo se convirtió en una realidad establecida. El dominio romano sobre el mar llegó a ser tan total que durante muchos siglos fue tan implícito e indiscutible como la respirabilidad de la atmósfera. Roma barrió a todas las armadas rivales del Mediterráneo y nunca las dejó regresar, mientras el imperio se mantuviera fuerte. Roma es vista fundamentalmente como una potencia terrestre porque aniquiló a todos sus rivales navales, de modo que sus únicos desafíos militares se encontraban en sus fronteras terrestres periféricas. En resumen, a menudo se olvida a la armada romana simplemente porque hizo muy bien su trabajo. La victoria total de Roma en el mar dio a los romanos los medios para decir, sin arrogancia ni exageración, que el Mediterráneo era Mare Nostrum, nuestro mar. La transformación del Mediterráneo. Una encrucijada de civilizaciones que alguna vez fue acechada por muchas armadas rivales, en una zona interna pacificada del Imperio Romano es al mismo tiempo una realidad en gran medida olvidada, tan cierta que se da por sentada, y una fuente importante de fuerza imperial romana, que les permite transportar alimentos, material y hombres alrededor del imperio con gran eficiencia y garantía de seguridad. Pero el Mediterráneo no siempre fue el mar romano. Mare Nostrum no fue donado. Fue tomada, y la toma requirió un gasto exorbitante y una gran pérdida de vidas. El acontecimiento decisivo en esta saga fue la gran contienda con Cartago. Una auténtica gran potencia con un fuerte pedigrí naval y una tradición propia, en las guerras púnicas. Con gran esfuerzo y dificultad, los romanos exterminaron lenta pero seguramente a la armada cartaginesa, y luego a la propia Cartago, en uno de los actos fundamentales de la construcción del Imperio Romano y la mayor guerra naval del mundo antiguo. En repetidos enfrentamientos violentos en el Mediterráneo, los romanos ganaron su mar por su voluntad de llenarlo con la sangre de sus hijos. Ganar el mar, Roma y Cartago. Los cartagineses han pasado a la historia como némesis y contraste geopolítico. Roma, por razones obvias, es el eje de muchos siglos de historia occidental. Y como el rival romano más odiado y peligroso, se suele hablar de Cartago solo en el contexto de su larga, sangrienta y finalmente infructuosa lucha con los romanos. Si bien la guerra naval con Roma es obviamente nuestro principal interés aquí, quizás valga la pena dedicar algo de tiempo a unas pocas palabras sobre los propios cartagineses. La antigua ciudad de Cartago se encontraba en la costa del actual Túnez, muy cerca de la actual capital de Túnez, cerca del estrecho que separa Sicilia del norte de África. Aunque se encontraba en el continente africano y en el mismo espacio marítimo estratégico que Roma, no era ni europea ni africana por naturaleza, sino cananea. La ciudad fue fundada poco antes del año 800 AC como una colonia del pueblo marinero fenicio, que desde la antigüedad vivió en la costa del Levante. Los fundadores particulares de Cartago fueron colonos de la ciudad fenicia de Tiro, en el actual Líbano. Los fenicios eran un pueblo prodigioso, famoso por sus habilidades de navegación. Predilecciones mercantiles, alfabeto y construcción naval, pero tuvieron la desgracia de ser un pueblo fundamentalmente marítimo que vivía cerca del corazón de los grandes imperios terrestres arcaicos. A partir del siglo VIII, los fenicios fueron frecuentemente dominados primero por los asirios y más tarde por los persas. Y el desvanecimiento de la autonomía fenicia, combinado con las grandes distancias del mar, condujo a una creciente independencia cartaginesa. El resultado fue una civilización cartaginesa única, cananea en sus orígenes étnicos,
con sus propios sistemas de gobierno y religión republicanos que eran ajenos a los romanos y otros pueblos del Mediterráneo occidental. Los cartagineses, al igual que otros pueblos púnicos, el término preferido para las civilizaciones fenicias trasplantadas en Occidente, adoraban a los dioses de la religión cananea, incluido el Baal de la infamia bíblica. En este sentido, eran culturalmente ajenos tanto a sus rivales romanos como a las tribus africanas que habitaban las tierras que los rodeaban en el siglo III AC, cuando Roma consolidaba su control de la península italiana. Cartago se había labrado una posición poderosa alrededor del borde del Mediterráneo occidental, con una red de estados clientes, colonias, vasallos y aliados a lo largo de la costa norte de África. En Iberia, Sicilia, Córcega y Cerdeña. El imperio cartaginés. Como muchos imperios arcaicos, no era tanto un territorio discreto sujeto a control directo como una extensión de la influencia diplomática y mercantil, que aportaba tributos y comercio a Cartago, mantenido unido por la poderosa armada de Cartago y por una red de puestos de avanzada, fortalezas y centros navales cartagineses. Bases y colonias. Al mirar un mapa del Mediterráneo occidental en vísperas de las guerras púnicas, puede parecer que la guerra era inevitable dada lo cercana que había llegado la influencia cartaginesa a Italia. Quizás los romanos codiciaban Sicilia o temían una incursión naval cartaginesa en Italia. De hecho, inicialmente hubo poco interés romano en Sicilia o en una guerra más amplia con Cartago. Más bien, las guerras púnicas, que engullirían el Mediterráneo durante un siglo y conducirían a la destrucción completa de Cartago y su civilización, comenzaron prácticamente por accidente. Y ofrecer un ejemplo instructivo de la rapidez con la que una conflagración puede salirse de control. La gran guerra entre Cartago y Roma no fue iniciada por ninguna potencia, sino por una compañía desempleada de mercenarios italianos que se hacían llamar mamertinos o hijos de Marte. Sin trabajo y aburrido. Decidieron pasar el tiempo ocupando la estratégica ciudad de Mesina, que se encuentra en el estrecho que separa Italia y Sicilia. La ocupación de este valioso puerto por una banda de mercenarios rebeldes hizo sonar la alarma en Siracusa. Un reino de trasplantes griegos en el sureste de Sicilia que era el único estado independiente notable en el Mediterráneo occidental, aparte de Cartago y Roma. Como Siracusa era una especie de tercera rueda distante para los romanos y cartagineses, el rey de Siracusa, Eiro II, optó por pedir ayuda para expulsar a los mamertinos de Mesina. Su llamado fue respondido en 265 por una flota cartaginesa, que llegó y rápidamente tomó la custodia de Mesina y sometió a los mercenarios. Esta fue la chispa que desató el gran incendio. Los romanos, que en ese momento todavía estaban en gran parte contenidos dentro de Italia, nunca habían mostrado gran interés en expandir sus dominios a Sicilia o en librar una guerra con Cartago, pero la repentina aparición de una fuerza cartaginesa en Mesina fue muy alarmante, y después de un acalorado debate se decidió intervenir en nombre de los mamertinos, que había pedido ayuda a Roma, citando su condición de italianos, y expulsar a Cartago de Mesina. Nadie parece haber considerado seriamente la posibilidad de una guerra larga, sino solo una acción breve y decisiva para impedir que los cartagineses consolidaran una base tan cerca de Italia. En 263, las fuerzas romanas cruzaron el estrecho hacia Sicilia, ocuparon Mesina y marcharon hacia el sur, lo que obligó a Siracusa a capitular y desertar de su alianza con Cartago. El rey Eiro acordó pagar una indemnización de guerra simbólica, convertirse en aliado de Roma y proporcionar bases y suministros para el ejército romano en Sicilia. Luego, los romanos se adelantaron a los cartagineses marchando rápidamente hacia la ciudad de Agrigentum, en el sur de Sicilia, donde la sitiaron y finalmente la saquearon, una victoria satisfactoria, sin duda, pero que endureció enormemente la postura cartaginesa y una guerra a gran escala para Sicilia casi inevitable. Por lo tanto, el comienzo de la guerra favoreció claramente la preferencia romana por una guerra decisiva y de alta intensidad, en gran parte como resultado de la sorpresa y la agresión estratégicas que tomaron a los cartagineses a la defensiva. Desafortunadamente para los romanos, Sicilia no era un lugar donde este tipo de guerra pudiera librarse indefinidamente. Sicilia es, y era, montañosa y pobre en carreteras, lo que dificulta el suministro y las maniobras. El terreno, combinado con la preferencia de Cartago por una estrategia defensiva y paciente, negó a los romanos la oportunidad de librar batallas decisivas y asedios masivos. En los siguientes 23 años de guerra en Sicilia, los romanos y los cartagineses librarían solo 2 batallas convencionales. El resto de la campaña terrestre sería una lucha frustrante caracterizada por asedios ineficaces, incursiones, interdicciones y pequeñas escaramuzas en el terreno montañoso. Los romanos encontraron el ritmo y la naturaleza de los combates en Sicilia inmensamente frustrantes e indecisos, y estaban particularmente desconcertados por su incapacidad para asediar con éxito las principales fortalezas cartaginesas en la costa. Debido a que estas ciudades portuarias fueron fácilmente abastecidas y reforzadas por la poderosa armada cartaginesa.
Las tácticas de asedio romanas convencionales resultaron ineficaces. Era inevitable, por supuesto, que una guerra por una isla terminara girando en torno al mar, por mucho que los romanos hubieran deseado apoyarse en la fuerza de sus legiones. Es difícil enfatizar la poca experiencia que tenían los romanos en operaciones navales o construcción naval. Habían mantenido brevemente su propia flota a principios de siglo, pero después de una derrota en el agua a manos de la pequeña ciudad-estado de Tarento en 282, habían disuelto su armada y en su lugar optaron por reclutar los barcos de las ciudades aliadas como auxiliares navales de hecho. El ejército romano que entró en Sicilia en el año 263 fue transportado y abastecido por estas armadas satélite. Sin embargo, ante la perspectiva de una lucha naval más amplia en los mares alrededor de Sicilia, los romanos dieron el fatídico salto. En 260, después de 3 años de estancamiento en tierra, los romanos construyeron su primera armada. En el siglo III, el combate naval había cambiado desde la era del trireme ateniense de manera significativa, pero no radical. Los triremes todavía estaban en servicio, pero ya no formaban la masa de la línea de batalla, ya que habían sido suplantados por el quinquereme, mucho más grande, que, como sugiere el nombre, ahora tenía un banco de 5 remeros en lugar de 3. Anteriormente se daba por sentado que había 5 bancos de remos separados a cada lado del barco, pero los estudios modernos han establecido firmemente que esto habría sido profundamente impráctico, haciendo que el barco fuera extremadamente pesado y aumentando la probabilidad de que la masa de los remos se enredan o se ensucian. Ahora se acepta que el quinquereme, a veces llamado simplemente 5, tenía en cambio 3 bancos de remos como el trireme, pero con 5 remeros asociados. El remo inferior habría sido manejado por un solo remero, y los 2 superiores habrían sido manejados por 2 remeros cada uno. Así, un 5 romano habría sido propulsado por una tripulación de unos 280 remeros. A diferencia de los 170 hombres que remaban en un trireme arcaico, la incorporación de más remeros no fue una innovación para producir un barco más rápido. Por el contrario, la propulsión adicional era deseable porque impulsaba un barco mucho más alto, más pesado, más apto para navegar y de construcción más robusta. Los triremes continuaron siendo los buques más rápidos y maniobrables. Pero quedaron eclipsados por el quinquereme y les resultó imposible enfrentarse a los buques más grandes en combate. La altura y el espacio de la cubierta del quinquereme eran particularmente importantes en las acciones de abordaje, ya que permitían que el barco llevara un complemento mucho mayor de infantería en cubierta. Mientras que un trireme antiguo solía tener tan solo 20 marines en cubierta, los romanos empaquetaban un quinquereme con hasta 120 legionarios. El trireme, más pequeño pero más rápido, ahora muy superado en fuerza en la batalla campal, asumió tareas de reconocimiento. Por lo tanto, cuando los romanos se propusieron seriamente construir una armada, el quinquereme iba a ser el pilar de la flota. El Senado resolvió en 260 financiar la construcción de una armada de 120 buques, de los cuales 100 eran quinquerremes y el resto triremes. Polibio registra que un quinquerreme cartaginés naufragado fue recuperado y sometido a ingeniería inversa como modelo para la flota romana, en consecuencia. Hay pocas razones para dudar de que los buques utilizados por las armadas en guerra fueran de construcción muy similar. El factor decisivo sería el entrenamiento, la innovación táctica y el capricho de la batalla. El historiador romano Plinio destacó en particular que esta primera flota romana se completó en solo 60 días. En ocasiones, esto se ha tomado como una exageración destinada a enfatizar el habitual orgullo romano por su destreza en ingeniería, pero los hallazgos arqueológicos modernos han deducido que los romanos lograron reunir una flota de manera muy eficiente, ya sea que 60 días sea la cifra apropiada o no. Las nervaduras y vigas de las vasijas romanas hundidas de esta época están inscritas con marcas con muescas que indican números de pieza y una plantilla de diseño, lo que indica un proceso de producción en masa en línea de ensamblaje. El Corvus dio a los romanos un recurso táctico extremadamente poderoso que les permitió, en esencia, atrapar cualquier barco enemigo que se pusiera al alcance de la proa. Cuando un desafortunado barco cartaginés se acercaba demasiado, el Corvus podía girar rápidamente hasta ponerse en posición, caer con un ruido sordo y agarrarse a la cubierta enemiga con sus ganchos inferiores. El enemigo no tendría tiempo de reaccionar o desalojar el gancho antes de que legionarios y marines romanos bajaran corriendo por la rampa, dando a los romanos exactamente el tipo de pelea que más les gustaba, una pelea de infantería en espacios reducidos. Este fue un método táctico poderoso. Y resultó ser uno contra el cual los cartagineses nunca desarrollaron un contraataque confiable. Lo más importante es que el Corvus simplificó enormemente la tarea de la tripulación romana. En lugar de intentar igualar a los cartagineses más experimentados en maniobras, solo tenían que intentar mantener el barco enemigo alejado de su popa. Ya que cualquier ataque a la proa del barco pondría en juego al Corvus. Era mucho más difícil embestir al enemigo en el flanco de popa que simplemente acercarse y agarrar al enemigo con el Corvus. Cabe señalar, sin embargo,
que el Corvus no estuvo exento de inconvenientes, algunos de ellos bastante graves. El peso del Corvus hacía que los barcos romanos fueran aún más pesados y menos maniobrables y, en particular, los hacía muy pesados y vulnerables a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, a corto plazo proporcionaron una poderosa herramienta para equilibrar las probabilidades en contra de la veterana flota cartaginesa. El primer uso del Corvus fue un gran éxito. La flota romana interceptó una armada cartaginesa cerca del puerto de Milae en el norte de Sicilia, uniéndose a la primera batalla naval campal de la guerra. Las flotas eran de tamaño aproximadamente equivalente, quizás 120 barcos cada una, pero los cartagineses quedaron desconcertados por su primer encuentro con el Corvus, que una y otra vez se estrellaba y atrapaba a sus desafortunados barcos, abriendo el camino para que abordara una avalancha de infantería romana. Más de 30 barcos cartagineses fueron capturados y otra docena hundida en la primera victoria de Roma en el agua. Sin embargo, la flota cartaginesa, más rápida, pudo retirarse y escapar con todos los buques restantes. Mientras que los barcos romanos más pesados, cargados con el Corvus, no pudieron perseguirlos. Para los romanos, la batalla de Milae a finales de 260 demostró que podían luchar contra los cartagineses en el agua y ganar, a pesar del pedigrí náutico superior del enemigo. Los cartagineses, por su parte, probablemente sintieron que los romanos habían tenido suerte y los sorprendieron con una táctica novedosa. El Corvus fue mortal, sí. Pero la batalla también había demostrado que los barcos cartagineses eran aún más rápidos, más ágiles y mejor manejados. En cualquier caso, la batalla confirmó que el mar sería ahora total y acaloradamente disputado y se convertiría en el teatro decisivo de la guerra. A partir del año siguiente, ambas partes comenzarían a invertir vastos recursos en la construcción naval con el objetivo de lograr una ventaja decisiva en el agua. Los romanos seguían frustrados por el estancamiento en Sicilia, pero inesperadamente alentados por su éxito en los enfrentamientos navales. Esto llevó a los romanos a renovar una estrategia de orientación naval. Y en 256 lanzaron una campaña para montar una invasión anfibia del norte de África cartaginés, con la esperanza de amenazar a Cartago y forzar una rendición. Fue esta expedición la que sentó las condiciones para la batalla naval más grande de la guerra y, de hecho, de todos los tiempos. La gran pelea en Ecnomius. A finales de la primavera de 256. Una enorme flota romana se reunió en la desembocadura del Tíber y partió hacia el norte de África. La fuerza era una armada verdaderamente imponente, 330 buques de guerra, casi todos ellos quinquerremes, bajo el mando de los dos cónsules de Roma de ese año, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulso, cada uno de los cuales navegaba en un colosal buque insignia exareme de 6 bancadas. Además de esta imponente acumulación de poder de combate naval, trajeron consigo una gran cantidad de buques de transporte que transportaban suministros, caballos y forraje para el ejército de desembarco. Aunque las fuentes romanas no identifican el número de transportes, debe haber sido sustancial dado el tamaño de la fuerza. Interceptar y combatir una flota así requeriría prácticamente todos los recursos navales de Cartago. Por lo tanto, fue una suerte que estuvieran alerta a las intenciones romanas y llevaran a cabo un contraataque casi simultáneo de la flota bajo el mando de los generales Amílcar y Anón frente a las costas de Sicilia. Incluyendo no solo los barcos que ya estaban activos allí, sino también una nueva flota formada en Cartago. En total, los cartagineses consiguieron acumular unas 350 vasijas. La cantidad de poder de combate que ahora operaba alrededor de Sicilia era realmente asombrosa, no solo para la era arcaica sino para cualquier periodo de la historia. Cada quinquerreme romano llevaba 80 legionarios además del complemento estándar de 40 infantes de marina, lo que significa que solo el componente de infantería de la armada era de casi 40.000 hombres. Cuando se sumaron los remeros y las tripulaciones de cubierta de los enormes barcos, se calcula que la flota romana tenía una plantilla creíble de casi 140.000 hombres. El historiador Polibio registró que la flota cartaginesa contaba con 150.000 efectivos, una cifra que es ampliamente aceptada, dada la similitud en el tamaño de las flotas, aunque posiblemente sea demasiado alta, ya que hay algunas razones para creer que los cartagineses llevaban menos infantería a bordo. Pero con casi 300.000 hombres involucrados. El choque que siguió entre estas flotas fue, muy probablemente, la batalla naval más grande de todos los tiempos, a juzgar por el número de personal. Los cartagineses tenían varias ventajas importantes en las que apoyarse, la mayoría de ellas relacionadas con la movilidad de la flota romana. Los barcos romanos en este punto continuaron utilizando el Corvus en combate. Aunque esto siguió siendo un recurso mortal en la batalla, dio a los barcos cartagineses una ventaja sustancial en maniobrabilidad y velocidad. Sin embargo, lo más importante es que el peso y el desequilibrio del Corvus hacían que los barcos romanos fueran bastante sospechosos en mares agitados, un hecho que animaba fuertemente a las flotas romanas a permanecer lo más cerca posible de la tierra. Además,
Los romanos llevaban a cuestas un gran número de transportes, de hecho, literalmente, ya que las barcazas de transporte carecían de propulsión y tenían que ser remolcadas detrás de los buques de guerra. Agobiada por sus barcazas de transporte y desestabilizada por los Corvus, la flota romana no pudo tomar una ruta directa o rápida hacia el norte de África. En cambio, tuvieron que circunnavegar parcialmente Sicilia, navegando a poca distancia de la costa, para poder cruzar a Túnez por el punto más estrecho del estrecho. La naturaleza pesada y laboriosa de la flota romana dio a los cartagineses grandes posibilidades de interceptarla a mitad de viaje y llevarla a la batalla. Esto es precisamente lo que hicieron. Mientras la poderosa armada romana se abría paso a través de la costa sur de Sicilia, tomando rumbo hacia el oeste, hacia África, vieron alzarse en el horizonte una flota cartaginesa igualmente imponente esperando su llegada. La mayor colisión de potencias náuticas de combate en la historia del Mediterráneo era ahora inminente, frente a la costa del Cabo Ecnomus. El curso de la batalla iba a ser determinado ante todo por la disposición única de las flotas a medida que se acercaban unas a otras. Mientras los romanos avanzaban a lo largo de la costa, mantenían una formación apretada y compacta. Los 330 buques de guerra estaban divididos aproximadamente en 4 grandes divisiones, comúnmente llamadas escuadrones en el lenguaje historiográfico. Aunque esta no era una palabra romana. La columna de navegación romana formaba una especie de cuña, con 2 escuadrones al frente en escalón oblicuo. Detrás de ellos, el tercer escuadrón navegaba en línea, remolcando la enorme nube de barcazas de transporte detrás de ellos. El cuarto escuadrón final navegó en la retaguardia como retaguardia y reserva. A diferencia de los cartagineses estaban dispuestos en una línea de batalla convencional, con su ala izquierda inclinada hacia la costa. Por tanto, el espacio de batalla tenía la costa de Sicilia como límite al norte y el mar abierto al sur. La dinámica del combate entre estas flotas ya se entendía bien. Los barcos cartagineses podían ser gravemente mutilados por los corvus romanos y las partidas de abordaje si libraban una batalla frontal congestionada, pero su maniobrabilidad superior les daba una gran ventaja si la batalla podía ampliarse hacia mar abierto. El plan de batalla cartaginés, por lo tanto, dependía de un intento de romper la compacta formación romana y crear una batalla más abierta y fluida donde la superior movilidad cartaginesa pudiera triunfar. La pieza central de este esfuerzo fue una fingida retirada por parte del centro cartaginés mientras las flotas se acercaban unas a otras. A medida que se acercaba la cuña romana, el centro cartaginés inmediatamente comenzó a retroceder, abriendo un enorme vacío en medio de su línea. Los 2 principales escuadrones romanos, cada uno dirigido personalmente por uno de los cónsules, inmediatamente se lanzaron en su persecución. Ambas partes habían acordado ahora una táctica mutua. Al romper su frente mediante la retirada del centro, los cartagineses renunciaron a la integridad de su línea de batalla, pero al avanzar para explotar esta situación, los escuadrones romanos de avanzada abandonaron la retaguardia más vulnerable de la columna, que todavía estaba sobrecargada por los transportes remolcados. La trampa cartaginesa empezó a cerrarse cuando los principales escuadrones romanos avanzaron ansiosamente para atacar el centro cartaginés en retirada. Mientras su centro respaldaba el agua, las alas cartaginesas se lanzaron hacia adelante, evitando tanto su propio centro como los elementos de vanguardia romanos que avanzaban. El plan, evidentemente, era que las alas cartaginesas se apresuraran hacia adelante para atacar la mitad trasera de la columna romana mientras todavía intentaba desplegarse en una línea de batalla. En el ala izquierda cartaginesa, sus barcos bordearon la costa y se prepararon para atacar al tercer escuadrón romano, mientras que el ala derecha, que se encontraba en mar abierto y en el que se encontraban las tripulaciones cartaginesas más rápidas y experimentadas, se lanzó hacia la retaguardia de la columna romana. Es muy posible que las cosas les hubieran ido muy mal a los romanos en esta coyuntura. Su tercer escuadrón, que había estado remolcando el tren de transporte, tuvo que soltar sus remolques antes de que pudieran comenzar a maniobrar. Mientras que el cuarto escuadrón en la retaguardia no pudo entrar limpiamente en la batalla porque todos los transportes estaban en su camino. Sobre el papel, ciertamente parecía que las alas cartaginesas iban a estrellarse contra la columna romana mientras ésta estaba inmóvil y desorganizada. Se evitó el desastre para los romanos gracias a la oportuna y ágil reacción de su tercer escuadrón. Al ver que el ala izquierda cartaginesa se acercaba a ellos, rápidamente soltaron sus transportes, luego, en lugar de aceptar una pelea con los cartagineses en aguas abiertas, con los transportes a sus espaldas, obstaculizando su movilidad, sus capitanes tomaron la ingeniosa decisión de correr hacia la costa. Al parecer, esto tomó por sorpresa a los cartagineses, ya que a pesar de la superior velocidad y maniobrabilidad de sus barcos, no pudieron atrapar a los romanos en una pelea ni interceptarlos antes de que pudieran llegar a la costa. La decisión del tercer escuadrón de correr hacia la costa fue, en una palabra, brillante. En aguas abiertas, los romanos eran vulnerables a los ágiles barcos cartagineses,
que podían entrar y salir corriendo en busca de oportunidades para embestir a los barcos romanos en la popa. Sin embargo, al correr hacia la orilla, el tercer escuadrón dio media vuelta y retrocedió. De modo que las poupas de sus barcos apuntaban hacia la costa y la proa hacia el mar. Con su retaguardia acurrucada contra la costa, a los cartagineses les resultó imposible flanquearlos o rodearlos. En cambio, se enfrentaron a un muro de barcos que miraban hacia afuera. Con el mortífero Corvus esperando para apoderarse de cualquier barco cartaginés que se acercara. Esto neutralizó toda la maniobra del ala izquierda cartaginesa y la convirtió en un desagradable scrum cuerpo a cuerpo. Aún así, los romanos no se encontraban en un lugar especialmente acogedor. Sus transportes estaban ahora a la deriva, habiendo sido cortados de sus remolques. El tercer escuadrón romano se estaba defendiendo hábilmente, pero todavía estaba atrapado contra la orilla y no podía intervenir activamente en la batalla más grande, lo que es más importante, se había arrinconado voluntariamente y sería destruido si la batalla más grande salía mal. Mientras tanto, el último escuadrón romano tuvo grandes dificultades para formar una línea de batalla debido a los transportes a la deriva en el camino, y se encontró en apuros y enfrentando una probable derrota en mar abierto a manos del ala derecha cartaginesa. La batalla se decidió, pues, por el choque de los centros. Después de retroceder para atraer a los escuadrones romanos de avanzada, el centro cartaginés se unió a la batalla y descubrió, muy simplemente, que no tenían una respuesta adecuada al sistema Corvus. Mientras que varios barcos romanos fueron embestidos y hundidos con éxito, los romanos lograron una y otra vez atrapar barcos enemigos con el Corvus. El todo. Un horror demasiado familiar se repitió docenas de veces, el repentino giro y caída de la tabla de abordaje, el estrépito cuando la punta de bronce se clavó en la cubierta y la consiguiente avalancha de legionarios romanos mortíferos y fuertemente armados que se apresuraron a abordar. Que el Corvus era el medio de combate predominante para los romanos lo atestiguan las pérdidas cartaginesas, una gran mayoría de las cuales fueron capturadas, en lugar de hundidas a media tarde. Las tripulaciones y capitanes restantes del centro cartaginés se cansaron y comenzaron a separarse y retirarse. En lugar de seguir adelante, el centro romano, con los cónsules todavía firmemente al mando, se separó e inmediatamente comenzó a retroceder para ayudar a sus escuadrones de retaguardia. Si bien las alas cartaginesas se habían comportado bien, ahora no había nada que hacer con los escuadrones del centro romano acercándose a ellos, salvo salir de la lucha lo más rápido posible y escapar. La mayor parte del ala derecha cartaginesa, que tenía océano abierto en su flanco, pudo escapar, pero el ala izquierda quedó atrapada cerca de la costa y en gran parte destruida. El cabo Ecnomio había sido una contundente victoria para la armada romana. Interceptados con sus transportes a cuestas por una colosal flota cartaginesa del mismo tamaño que la suya, los capitanes y tripulaciones romanos se comportaron con gran frialdad y profesionalismo, frustrando un plan de batalla cartaginés bien concebido. Las pérdidas totales romanas ascendieron a solo 24 barcos y unos 10.000 hombres, menos de una cuarta parte de las pérdidas de Cartago, que ascendieron a casi 100 barcos y más de 30.000 hombres. En general, los cartagineses parecieron sorprendidos por la gran mejora en la navegación de los romanos. En batallas anteriores, los romanos habían manejado sus barcos de manera torpe y poco profesional, logrando victorias con el poder bruto del Corvus y la infantería romana. Por el contrario, en Cabo Ecnomio, la flota romana maniobró bien, como se vio en la rápida carrera del tercer escuadrón hasta la orilla donde pudo defenderse, aunque el peso y la torpeza del Corvus continuaron dando a los cartagineses una ventaja en agilidad. En términos más generales, Cabo Ecnomius ilustra el equilibrio entre escala y experiencia en la guerra. Cartago comenzó la guerra con una armada altamente profesional informada por una tradición naval centenaria, y en los primeros enfrentamientos no había duda de que su habilidad náutica y maniobrabilidad eran muy superiores a las de los romanos. Después de la batalla de Milae, sin embargo, ambas armadas comenzaron a expandirse rápidamente con agresivos programas de construcción naval, flotando cientos de nuevos quinquerremes. Esta expansión obligó a Cartago a reclutar decenas de miles de nuevos remeros, al igual que los romanos. Si bien el núcleo de la armada cartaginesa todavía incluía muchas tripulaciones y capitanes experimentados, esta reserva de talentos se diluyó con la expansión de la marina, y cuando se libró la gran batalla en Cabo Ecnomio, los cartagineses contaban con un gran número de tripulaciones esencialmente novatas que no tenían la misma ventaja que habían disfrutado en años anteriores. Batallas. Ecnomius fue una gran victoria romana, y una especie de fiesta de presentación de la ascendente armada romana. También era, dicho sea de paso, el canto del cisne, o del cuervo, si se prefiere, del Corvus. Este había demostrado ser un formidable sistema de armas que fue decisivo en las primeras victorias de Roma en el mar. Pero pronto se hizo evidente que la compensación en la navegabilidad de los barcos no valía la ventaja táctica a largo plazo. A pesar de aplastar la flota cartaginesa, el mayor asalto romano al norte de África se convirtió en una debacle.
Después de hacer una pausa para descansar y reponer fuerzas en Sicilia, la armada romana se dirigió a África y desembarcó una fuerza de unos 16.000 hombres en la costa. Una serie de victorias romanas en el interior alrededor de Cartago asustaron a los cartagineses y los obligaron a pedir la paz. Pero el cónsul romano al mando, Marco Atilio Régulo, exigió condiciones tan excesivamente punitivas que decidieron seguir luchando. Luego, los cartagineses contrataron a un general espartano mercenario llamado Santippus, quien derrotó a los romanos en la batalla de Túnez y acabó con la mayor parte de su ejército expedicionario. La batalla de Túnez fue un presagio de lo que estaba por venir para los romanos. Todos los enfrentamientos terrestres anteriores habían tenido lugar en Sicilia, que es, por decirlo suavemente, un país muy pobre para la caballería. Habiendo luchado anteriormente solo contra los cartagineses en las colinas de Sicilia, los romanos nunca antes habían podido ver bien a la excelente caballería cartaginesa, que fueron un pilar de sus fuerzas terrestres y más tarde serían un brazo fundamental en las muchas victorias del gran Aníbal. Bueno, en Túnez los romanos vieron el caballo cartaginés y no les gustó mucho. De los 16.000 hombres que habían desembarcado en África, apenas 2.000 sobrevivieron para ser evacuados por mar. Eso es mucha acción. Pero ¿cuál fue el resultado? La armada romana se había comportado notablemente bien, utilizando el Corvus para igualar las probabilidades con los cartagineses más experimentados y ganando una batalla campal masiva en Ecnomius, pero la expedición más grande había salido mal, desbaratada primero por las condiciones de paz excesivamente punitivas de Regulus. En segundo lugar, por la llegada del general espartano Santipo y, finalmente, por la mortífera caballería cartaginesa. Al regresar cojeando a casa para lamer sus heridas, la fuerza romana sufrió un último desastre. Frente a las costas de Sicilia se desató una gran tormenta que destrozó la mayor parte de la flota. Después de botar más de 300 barcos en 256. Solo 80 sobrevivieron para regresar a Italia al año siguiente. Parece, trágicamente, que el Corvus fue el culpable. Se entiende que el peso del aparato fue desestabilizador, haciendo que los barcos romanos fueran menos aptos para navegar que sus adversarios. Todavía podrían manejarse bastante bien en aguas favorables. Pero evidentemente el Corvus se convertía en un tremendo lastre en una tormenta, sobrecargando la proa. A pesar del gran éxito del Corvus en batalla, su uso nunca más se menciona después de la gran tormenta que naufragó en 255. Este es un poderoso recordatorio del papel fundamental que desempeñan el clima y el agua en las operaciones navales. El Corvus pudo haber sido mortal para los barcos cartagineses que se desviaron a su alcance, pero fue impotente ante la ira de Poseidón. Desgaste naval y capacidad estatal. Las grandes campañas de 256 y 255 llevaron a Cartago y Roma a un callejón sin salida. Ambos habían perdido enormes flotas, Cartago a manos de los romanos y los romanos a causa de la tormenta. Lo que representa una tremenda inversión financiera y decenas de miles de personal. Estos costos parecen haber calmado a ambos beligerantes, y hubo un periodo intermedio de años en el que las batallas campales fueron raras, la fuerza de la flota se reconstruyó lentamente y el conflicto se convirtió en una serie estancada de asedios, bloqueos y esfuerzos de interdicción. Por 249. Sin embargo, Roma había reconstruido constantemente su flota y uno de los cónsules de ese año, Publio Claudio Pulcro, ideó un plan ambicioso. Frustrado por los prolongados asedios y bloqueos de las fortalezas costeras de Cartago en Sicilia, Claudio decidió lanzar un ataque sorpresa contra la principal base naval cartaginesa en Drepana, la actual Trapani, en el extremo occidental de Sicilia. El plan tenía cierta lógica audaz. El personal de la flota de Claudio se había visto constantemente desgastado por su participación en un largo y sangriento asedio a Libia, un hecho del que los cartagineses ciertamente eran conscientes. Lo que los cartagineses no sabían, sin embargo, era que Claudio acababa de ser reforzado por 10.000 remeros de refresco, que habían sido dejados en el este de Sicilia y luego marcharon por tierra para unirse a su flota. Por tanto, Claudio dedujo que los cartagineses probablemente no tenían una estimación precisa de su fuerza. Su plan era remar de noche desde Libia hasta Drepana, unos 50 kilómetros costa arriba, para coger por sorpresa a los cartagineses, emboscando y atrapando a su flota mientras aún estaba en el puerto. Sin embargo, en un momento siniestro para los romanos piadosos, Claudio comenzó la operación con un acto de impetuosa blasfemia. Los romanos siempre fueron meticulosos a la hora de consultar los augurios antes de la batalla. En este caso, sin embargo, las gallinas sagradas se negaron a comer. Una fuerte señal de que la batalla no fue sancionada por los dioses. Claudio supuestamente se enojó tanto que agarró las gallinas y las arrojó por la borda al mar, gritando: si no quieren comer, déjenlas beber. Debería haber escuchado a las gallinas. Si el plan hubiera funcionado, podría haber puesto fin a la guerra. Desafortunadamente para Claudio y sus hombres,
Drepana se convirtió en un doloroso ejemplo de la diferencia que pueden marcar unos pocos minutos. La armada romana, compuesta por unos 120 barcos en total, partió de noche. Pero su viaje fue lento debido a la inexperiencia de los nuevos remeros de Claudio y a la dificultad de mantener los barcos apostados durante la noche. No era tanto que pudieran perderse, después de todo, la ruta simplemente seguía la costa hacia el norte, sino que la flota se rezagó y se volvió desordenada, con el propio buque insignia de Claudio cayendo en la retaguardia de la columna. Luego, temprano en la mañana, fueron descubiertos por un reconocimiento cartaginés en tierra, y los mensajeros corrieron para advertir a Aderbal, el almirante cartaginés en Drepana. Aderbal comprendió que si su flota quedaba atrapada todavía en el puerto, quedaría atrapada y fácilmente bloqueada. Corrió para movilizar a sus tripulaciones a sus barcos y cargó a tantos marines como pudo conseguir e inmediatamente se hizo a la mar. Drepana se decidió por un margen muy estrecho. El buque insignia de Aderbal salió remando de la boca del puerto exactamente cuando los primeros barcos romanos doblaron la esquina. Un ejemplo casi literal de barcos que pasan durante la noche, excepto que era media mañana. Claudio había perdido su oportunidad por menos de una hora. La flota cartaginesa empezaba a vislumbrar en un amplio arco, volviéndose hacia la armada romana que avanzaba arrastrándose por la costa. Claudio intentó formar con sus barcos una línea de batalla para enfrentarlos. Pero se vio obstaculizado, en primer lugar, por el hecho de que su flota se había desordenado y desplegada durante el viaje nocturno, y en segundo lugar, por el hecho de que sus barcos de cabeza ya estaban remando hacia el puerto de Drepana. En su intento de regresar rápidamente y prepararse para la batalla, muchos de los principales barcos romanos en el puerto chocaron entre sí y cortaron sus propios remos. Los romanos lograron formar una línea de batalla improvisada, pero estaba cansada por la noche de remo, desorganizada y, lo más importante, dispuesta de espaldas a la costa. Si bien en el pasado esto había sido un beneficio, ya que permitía a los barcos romanos proteger sus poupas mientras miraban hacia afuera con el Corvus. En ese momento el Corvus había sido abandonado. Por lo tanto, la batalla tomó la forma de acciones convencionales de abordaje y embestida, y la presencia de la costa en la retaguardia puso a los romanos en una clara desventaja. De espaldas al mar abierto, los cartagineses pudieron retroceder libremente para escapar del peligro, mientras que los romanos quedaron atrapados contra la orilla y tenían poco margen de maniobra. Si un barco cartaginés se encontraba en problemas, simplemente podía retroceder, un barco romano no podría hacerlo. La batalla, originalmente concebida como una emboscada a los cartagineses en el puerto, se convirtió en un desastre para los romanos, que perdieron el 75% de la flota. Claudio, quien logró escapar con apenas 30 barcos, fue tan criticado por la debacle que finalmente fue acusado por el Senado de traición. Las gallinas sagradas, que podrían haber dado testimonio de su temeridad, no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Después de Drepana, los cartagineses recuperaron la supremacía naval durante un tiempo y tuvieron una oportunidad estratégica. El gasto de tener que construir y reconstruir continuamente flotas masivas era extremadamente gravoso, incluso para una sociedad tan rica y extractiva como Roma. La pérdida de otra armada más a causa de una tormenta masiva a finales de 249 prácticamente erradicó lo que quedaba de la flota romana, y el Senado optó por suspender temporalmente la construcción naval y volver a priorizar la guerra terrestre en Sicilia. Sin embargo, cabe destacar que Cartago optó por no ir más allá y parece haber reducido su flota. Pensando quizás que los romanos estaban exhaustos y sin duda preocupados por sus propias crecientes cargas financieras. No fue hasta el año 243, 6 años después de la debacle de Drepana, que los romanos decidieron construir otra flota más y presionar para lograr un resultado decisivo en el agua. Esta vez lo conseguirían. El Estado, sin embargo, en ese momento estaba efectivamente en bancarrota, y la nueva flota tuvo que ser financiada con donaciones de la aristocracia, y las familias romanas adineradas patrocinaban los barcos. Sobre el papel, esto tomó la forma de préstamos al Estado, pero los términos no tenían intereses y debían reembolsarse con la indemnización que se impondría a una Cartago derrotada. Por tanto, representaban un compromiso patriótico genuino por parte de la élite romana y una especie de promesa financiera de fe en la victoria romana. En 242, los romanos habían vuelto a hacer flotar una flota de más de 200 quinquerremes, y los desplegaron inmediatamente en la costa siciliana para bloquear las fortalezas cartaginesas restantes allí, incluida la base naval de Drepana. Sin embargo, a diferencia de campañas anteriores, el propósito de estos bloqueos parece haber sido muy explícito para atraer a la flota cartaginesa a una batalla decisiva. El almirante romano al mando, un tal Queias Lutatius Catalus, se propuso mantener a sus remeros en una rutina de entrenamiento calibrada y mantenerlos bien alimentados y descansados, en previsión de un enfrentamiento con la flota enemiga. Los cartagineses se encontraban ahora en un aprieto muy serio.
La nueva flota romana, cuya repentina materialización debió haber sido un gran shock, había bloqueado con éxito puertos importantes, poniendo a gran parte de las fuerzas terrestres cartaginesas en peligro de morir de hambre. La armada cartaginesa tuvo que reabastecerlos. Pero también tenía que estar preparado para enfrentarse a la flota romana. Reabastecer a las guarniciones en tierra significaba transportar cereales y otros suministros, lo que a su vez reducía el espacio disponible para los marines, lo que a su vez daba a los cartagineses malas perspectivas en una batalla naval. Por tanto, la solución era una táctica peligrosa. Pero el único que ofrecía resolver todos estos problemas. La masa de la flota cartaginesa, unos 250 barcos en total, se lanzaría hacia la costa siciliana cargada de cereales y suministros, evitando la flota romana. Luego se descargaría el grano y en su lugar se subiría a bordo la infantería. Para que la flota pudiera buscar una pelea con la armada romana y derrotarla, con suerte por última vez. Los cartagineses tuvieron una buena oportunidad de ejecutar su ambiciosa táctica. Cruzaron desde Cartago hasta la parte más occidental de las Islas Egatas, a unos 35 kilómetros del extremo occidental de Sicilia. El 10 de marzo de 241. Un fuerte viento del este comenzó a soplar a través de las Egatas, ofreciendo la posibilidad de que los cartagineses pudieran izar velas y lanzarse rápidamente hacia la costa siciliana antes de que los romanos pudieran interceptarlos. Su almirante, Anno, decidió huir. Catulus, sin embargo, estaba alerta a su presencia. Ahora se enfrentaba a una elección difícil. Tuvo la oportunidad de interceptar la flota de Anno mientras todavía estaba cargada de suministros y con pocos marines, pero para hacerlo necesitaría remar contra el viento. La guerra ahora dependía, en esencia, de una carrera. Los barcos de Anón se acercaban a Sicilia a toda velocidad, pero no lo suficiente. Las tripulaciones de Catulus hicieron frente admirablemente al viento desfavorable y formaron una línea de batalla en el camino de los cartagineses que se aproximaban, quienes ahora no tenían más remedio que luchar. La batalla que siguió fue una conclusión inevitable. El número de flotas era aproximadamente equivalente, entre 200 y 250 barcos en ambos lados. Pero los romanos estaban mucho mejor preparados para la lucha. Los barcos cartagineses eran mucho más pesados y menos maniobrables, tanto porque iban cargados de suministros como porque tenían sus mástiles. Los mástiles y velas otorgaban velocidad extra al navegar en línea recta con el viento. Pero en la batalla se convirtieron simplemente en un peso muerto que cargaba a los barcos. Catulus, por el contrario, había quitado los mástiles de sus barcos de antemano para maximizar su agilidad en la batalla. Además, los barcos cartagineses estaban cargados con suministros, no con marines, mientras que los romanos llevaban complementos completos de combatientes. Por lo tanto, con falta de personal y sobrepeso. La flota cartaginesa tuvo malas perspectivas desde el principio y fue aplastada. Se perdieron casi 120 barcos cartagineses, frente a apenas 30 barcos romanos. La interceptación y derrota de los cartagineses por parte de Catulus frente a las Islas Egatas resultó ser la victoria final y decisiva de la guerra. Roma había recuperado ahora la supremacía naval y Cartago no podía financieramente construir otra flota más. Además, la derrota de la misión de Anón en Sicilia significó que los romanos ahora tenían un firme bloqueo, que aisló y amenazó con matar de hambre por completo a las fuerzas cartaginesas restantes en la isla. Derrotados en el mar y aislados de sus bases sicilianas, los cartagineses se resignaron a la derrota y pidieron la paz. Con la rendición cartaginesa en 241, los romanos se convirtieron en los amos de facto del mar Mediterráneo occidental. De las condiciones impuestas a Cartago, la más importante con diferencia fue el abandono de sus bases y posesiones en Sicilia. La corta gama de flotas de galeras las hacía muy dependientes de bases y puertos avanzados para operar a distancia, por lo tanto, incluso si Cartago decidiera construir una nueva flota en el futuro, su capacidad para disputar el mar habría quedado esterilizada por la pérdida de las bases sicilianas. Por el contrario, los romanos ahora tenían control total sobre Sicilia, lo que permitió a su armada operar en todo el teatro. Por eso, cuando Cartago y Roma renovaron su lucha multigeneracional en 218 con el comienzo de la Segunda Guerra Púnica, Cartago no llevó a cabo ninguna operación naval significativa. La pieza central operativa de esta guerra fue la famosa invasión terrestre de Italia por parte del gran Aníbal. Pero esta estrategia por tierra, y el famoso cruce de los Alpes, se hizo necesaria debido al control de las olas por parte de Roma. Incapaz de operar a cualquier escala o distancia en el Mediterráneo occidental, Aníbal tuvo que acumular fuerzas en los territorios ibéricos de Cartago y marcharlas laboriosamente hacia Italia. ¿Cómo derrotó Roma a Cartago? A pesar del pedigrí naval superior de este último y de sus primeras ventajas en el teatro naval. Según Polibio, que, aunque era griego, era un autor inequívocamente prorromano y no tenía ningún incentivo para mentir,
Los romanos perdieron un total de unos 700 buques de guerra en la Primera Guerra Púnica, frente a aproximadamente 500 pérdidas cartaginesas. Muchas de estas pérdidas romanas se debieron a tormentas, sin duda, pero el hecho es que la armada romana sufrió aproximadamente un 40% más de pérdidas que su adversario. A un marinero ahogado no le importa mucho si lo ha matado el enemigo o el tiempo.